Nos iban a librar de nosotros. Bienvenidos a Regiones en el plano número 12. Y bueno, como dije, al final del número 11, íbamos a ver una nueva curva que incluye a la circunferencia que se llama elipse. Elipse. La elipse incluye a la circunferencia. Habíamos hecho en el GeoGebra al final casi de la exposición anterior cómo graficar circunferencias. Obviamente, R es el radio, la circunferencia. Si yo clavo el compás acá, sobre el origen, giro el compás y marco la circunferencia. Pero bueno, eso lo hacíamos en secundario, pero sin saber estábamos aplicando el teorema de Pitágoras. Y esto es lo que define la ecuación de la circunferencia, del teorema de Pitágoras. Inclusive hablé de la historia del teorema de Pitágoras un poco. Esta es la ecuación que define una circunferencia. Y nada más. Bueno, esta es la ecuación de la circunferencia con radio R y con centro en el origen 0, 0. Bien. ¿Qué más se puede hablar de esto? Ah, sí, quería enfatizar lo siguiente. Yo dije que estas curvas que estuvimos viendo no son en general funciones. Podría convertirlas en funciones, pues tendría que sacar una parte de la gráfica. Pero estas no son funciones, esto no es una función. ¿Por qué? Porque para este valor de x, pongámosle x, por decirle x, corresponde dos valores de y. Corresponde este valor y1 y este valor y2. O sea, esto no es una función, porque la definición de función me dice que para cada valor de x corresponde un solo valor de y. Para este valor de x corresponde este valor que lo llamé y1 y este valor que lo llamé y2. No es función. Bueno, es una de las características que tiene estas curvas, ¿no? Son curvas. Las curvas que hemos visto en análisis 1 son todas funciones, ¿no? Y ahora vamos a ver acá curvas en análisis 2 donde no van a ser funciones, como por ejemplo la circunferencia. También la elipse no va a ser una función en general. Pero bueno, vamos a hablar de la elipse ahora. Vamos a hablar de la elipse porque la elipse es una figura, una cónica más general que la circunferencia porque la incluye. O sea, dentro del conjunto infinito de elipses está el subconjunto de los círculos. Los círculos son elipses. Son casos particulares de elipses. Pero vamos a ver la ecuación de la elipse en general y cómo son en general. Bueno, entonces va a venir ahora eso. De esto más nada se puede hablar. También vamos a usar el GeoGebra para graficar elipses, pero vamos a definir lo que es la elipse. Bueno, es toda una historia. La elipse, Leonardo da Vinci hacía elipses también. Y ahora les voy a explicar cómo Leonardo da Vinci hacía elipses. Hay una característica geométrica fundamental dentro de las elipses que permite hacer ese experimento que hacía, por decir así, Leonardo da Vinci para graficar una elipse. Leonardo da Vinci y muchos otros también, no era el único. Se supone que con un compás puedo trazar una circunferencia, pero no puedo trazar una elipse. Vamos a ver primero lo que es una elipse. Bueno, borremos esto de acá. Una elipse. Bueno, toda una historia. Elipse 2. Bueno, una elipse gráficamente sería esto. Después ahora voy a definir la ecuación. Supongamos que tengo plano XY, todo prolijamente, el origen de coordenadas. ¿Es prolijo eso? Bueno, el elipse es como una especie de huevo, podríamos decir. Algo así. No me salió tan bien. Intento que salga mejor, pero bueno, a ver si me sale mejor esta parte. Es eso que grafiqué más o menos una elipse. Ahora vamos a hacerlo con el GeoGebra que dibuja mejor que yo.
Luego, supongamos que primero vamos a dibujar el elipse. Bueno, este huevo que está así acostado, por decir así, representa una curva cerrada, que es una elipse. Y X. ¿No? Ahora lo dibujo un poco mejor, claro. El origen de coordenadas. Bueno, todos los puntos que definen esa curva cerrada forman lo que se llama una elipse. Una curva elíptica, ¿no? Elíptica, elipse. Bueno, acá no va a haber un radio. El radio en una circunferencia constante, ¿no? La distancia que existe del centro de la circunferencia a la curva. El radio es constante, porque cuando agarro el compás giro, obviamente el radio tiene que ser constante para cada punto de la circunferencia. O sea, lo que quiero decir que si mido la distancia de cualquier punto de la circunferencia al origen de coordenadas, esa distancia siempre va a dar R, el radio. Acá no, porque lógicamente, si yo estoy en este punto, y bueno, la distancia del origen de coordenada a este punto, llámalo P, va a ser diferente a la distancia que hiciste del origen de coordenadas a este punto, que lo llamo Q. Obviamente que estas distancias son diferentes. O sea, acá puedo decir, bueno, acá hay una distancia D sub P, acá hay una distancia D sub Q, corresponde al punto Q. Estas dos distancias son diferentes. Supone que son distintas, ¿no? O sea, en principio vemos que la distancia P es mayor que la distancia Q. Son diferentes las distancias, o sea, acá no podemos hablar de un radio, porque a medida que yo me muevo, ¿no? Yo me muevo sobre la elipse, voy rotando sobre la elipse, veo que las distancias del punto de la curva al origen van a ser distintas. Obviamente que después esto es cíclico, ¿no? Es periódico, se vuelve a repetir, ¿no? Todo la misma secuencia. Porque si yo salgo de acá, giro, 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 vuelvo periódicamente a este punto todas las veces que quiera, ¿no? Por ejemplo, para que uno lo sepa, las elipses son parte de lo que son las órbitas planetarias. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol en forma elíptica. No gira en forma circular, no. Forma elíptica alrededor del Sol. Describe una elipse que dura 365 días en dar toda una vuelta alrededor del Sol. Eso ya lo sabemos todos. Bueno, la curva que describe su trayectoria es una elipse, es propiamente una elipse. Bueno, lo digo a mención de... O sea que los planetas por lo general no giran alrededor de sus estrellas correspondientes, no giran en forma circular. Podrían girar en forma circular, pero no, en general giran en forma elíptica. Por ejemplo, el cometa Halley se acerca cada 100 años a la Tierra, creo que sí, y bueno, se acerca en forma elíptica. Se acerca, se aleja, y bueno, después de 100 años vuelve, circunda por el espacio, y bueno, forma de trayectoria es una trayectoria elíptica. Si no fuese elíptica, no volvería, pasaría por la Tierra y nunca más lo vemos. Bueno, y así muchos asteroides y planetas. Lo digo porque es parte de las trayectorias que se ven en la dinámica planetaria, ¿no? En astronomía. No voy a hablar más del tema de eso, porque si no me voy de tema. Bueno, listo. Acá tenemos la elipse. No podemos hablar de radio porque las distancias, los puntos, ¿no? Que definimos de la elipse al origen van a ser distintas a medida que vamos moviendo sobre la elipse. Bueno, pero como todo, tiene que haber una ecuación que me defina la elipse. Como hay una ecuación que me define el círculo, que es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, es una circunferencia centrada en el origen, también tiene que haber una ecuación algebraicamente que me defina, ¿no? Lo que es una elipse, o sea, todos los puntos de la elipse. ¿Cuál es esa ecuación? Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a borrar esto para definir la ecuación de la elipse.
No voy a hacer una demostración formal de cómo viene, sino voy a decir de dónde viene, porque no, acá no vale la pena perder el tiempo demostrando la ecuación de la elipse. Pero voy a decir cuál es la condición fundamental que se debe cumplir para poder deducir la ecuación de la elipse, ¿no? Es una de las formas cuadráticas fundamentales en R cuadrado. Bueno, esto es lo que hacía Leonardo da Vinci también para dibujar una elipse. Tomemos un punto acá y un punto acá. A estos puntos lo vamos a llamar foco, foco y foco prima. F se llaman focos. F y F prima, focos. ¿Por qué le decimos foco? Por lo siguiente. Ahora vamos a ver por qué. Esto es lo que hacía Leonardo da Vinci. Agarraba una tabla de madera, clavaba dos clavos, una acá, con un martillo, clavaba un clavo y agarraba una soga, un hilo. Un hilo, ¿no? Sí, ataba el extremo de un hilo acá y el otro extremo acá, y lo que hacía es estirar el hilo de esta forma. Estiraba el hilo con un lápiz, el lápiz lo ponía acá, lo estiraba y lo que hacía tenerlo tenso esto y girar así. Y cuando giraba marcaba una elipse. Era fácil, ¿no? Esto no lo podemos hacer en casa. Agarramos dos chinches en una hoja, clavamos una chincha acá y una chincha acá, agarramos un hilo cualquiera de coser y atamos un extremo acá y otro extremo acá y tiramos tiramos con cierta tensión con un lápiz ese hilo y lo que hacemos es girar con el lápiz alrededor. Cuando giramos, marcamos sobre la hoja una elipse. Bueno, así hacía Leonardo da Vinci una elipse. Pero bueno, la condición es la siguiente, geométricamente, para encontrar la ecuación de la elipse que quiero presentar. La condición es la siguiente. Sabemos que el hilo que tomamos y que clavamos y que atamos en los dos clavos, ese hilo tiene una longitud L, una longitud fija, L. Entonces, bueno, yo sé que esto vale L1, esta distancia de acá del foco prima a este punto P vale L1 y la distancia de este punto P al foco vale L2. Obviamente que si hago L1 más L2, eso me da L, la longitud del hilo. La longitud del hilo. Y esa longitud es constante. Y esa es la condición, que la longitud del hilo sea constante. Entonces, si L es constante, se puede demostrar en geometría, no lo voy a hacer acá, pero lo voy a hacer en algún otro video, acá no importa. Se puede demostrar tácitamente, geométricamente, que la ecuación de la elipse es la siguiente. Que x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1, donde a y b son los semiejes de la elipse. En todo caso, a va a ser el semieje correspondiente al eje x, que no va a ser otra cosa que esto. La distancia del origen de coordenadas a esto, que se llama vértice de la elipse, vamos a llamarlo vértice 1. Y este B es el semieje correspondiente al eje Y, que va a ser esta distancia. La distancia entre el origen y este vértice, que lo vamos a llamar vértice 2. En realidad tiene 4 vértices. Vértice 2, vértice 3 y vértice 4. Pero bueno. El semieje A corresponde a X. El semieje B corresponde al eje Y, como se ve en la ecuación. Bueno. Con esta condición, manteniendo la longitud del hilo constante, se puede demostrar geométricamente que la ecuación de la elipse no es otra cosa que esto.
centrada en el origen, donde A y B son los semiejes correspondientes a cada uno de los ejes de coordenadas. Entonces, esta es la ecuación de la elipse. Centrada en el origen, que sería el 0, 0, con semiejes A y B respectivamente a cada uno de los ejes de coordenadas. El A corresponde a X y el B corresponde a Y. Listo. Ahí está la ecuación. Ejemplo, claro. Una ecuación que ahora podríamos graficar con el GeoGebra sería, por ejemplo, a ver, esta. X cuadrado sobre 2 al cuadrado más Y cuadrado sobre 3 al cuadrado. Y esto es igual a 1. Vamos a hacer este ejemplo en GeoGebra. Vamos a ver que la gráfica de esta función, bueno, no es de una función, perdón, de la elipse de esta curva, me parece mal. La gráfica de esta curva corresponde a una elipse, con semiejes A igual a 2 y B igual a 3 alrededor del origen de coordenadas. O sea, vamos a graficar x cuadrado sobre 2 al cuadrado más y cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1 y vamos al GeoGebra. Y ahí ya vamos terminando la exposición. Vamos al GeoGebra. Compartir pantalla, si me deja el zoom. Bien, ahí estamos. De nuevo con el GeoGebra. Vamos a graficar, haciendo clic izquierdo acá arriba, la ecuación que escribí recién, que es x cuadrado sobre 2 al cuadrado más y cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1. Bueno, a ver, veamos. Hacemos x, vamos acá abajo a la izquierda, tablerito chiquito, apretamos al cuadrado, ok. Pero eso lo tenemos que dividir por 2 al cuadrado. Bueno, 2 al cuadrado es 4. Entonces lo tenemos que dividir por 4. Bueno, dividir por 4. Lo que podemos hacer es esto. Apretar el slash que está... Apretar mayúscula en la notebook. Y apretar el 7. Y ahí ya aparece la línea de fracción. Dividimos por 4. Bueno, pero a esto hay que sumarle... Ahí arriba, al costado, hay que sumarle y cuadrado sobre 3 al cuadrado. Bueno, de nuevo, hacemos así, apretamos acá abajo, esto que significa la función elevada al cuadrado, pero a eso lo tenemos que dividir, apretamos mayúscula y apretamos el 7, que es el slash, dividido 3 al cuadrado, que es 9. Y todo esto igual a 1. Ahí está. Sacar esto, vamos a reducir la escala, y ahí tenemos el gráfico de nuestra elipse. ¿Se ve bien? ¿Se Sí, ve sí, sí, ahí? sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, ese es el elipse. Ese huevo que quedó ahí es la elipse. Todos los puntos que están sobre la curva azul cumplen con esta ecuación de acá arriba. X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 igual a 1. Bueno, tenemos los vértices de la elipse. Este vértice, vamos a agarrar el puntero láser. Tenemos el vértice de esta elipse, que es el punto 2, 0. Este otro vértice, que es el punto 0, 3. Este otro vértice, que es el punto menos 2, 0. Y este vértice de acá abajo, que sería el punto 0, menos 3. ¿No? O sea, 2, 0, 0, 3, menos 2, 0 y 0, menos 3. Bueno, tenemos los semiejes de la elipse. Tenemos la ecuación x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. X cuadrado sobre 4 es lo mismo que poner x cuadrado sobre 2 al cuadrado. El semieje A es igual a 2. O sea que en todo caso, el semieje A corresponde a esto que estoy trazando con el puntero láser, que sería A igual a 2. Y después tenemos el segundo término, que es y cuadrado sobre 9, que es y cuadrado sobre 3 al cuadrado. En todo caso, acá el semieje B vale 3.
y B igual a 3 sería esto que se encuentra este semieje que está sobre el eje Y, que estoy trazándolo con el puntero láser. Bueno, esta es la elipse. Y así puedo pasar todo el día graficando elipses con el GeoGebra y queda muy bonito y mucho mejor que lo que hacemos nosotros en el pizarrón, ¿no? Lo hago con la mejor precisión del mundo, pero creo que me salió bien en el pizarrón esta vez. Bueno, y así uno puede graficar elipses. Bueno, acá presenté esta figura geométrica que se llama una forma cuadrática importante, se llama elipse, y que contiene al subconjunto de las circunferencias, porque las circunferencias son casos particulares de elipses. Las circunferencias son casos particulares de elipses. Lo que van a tener, digamos, la característica que tienen en particular las circunferencias respecto de las elipses es que en las circunferencias no existen focos. En la circunferencia existe un centro, un origen de, digamos, de un centro de la circunferencia, en este caso, bueno, lo hemos definido como 0, 0, un caso particular, donde se clava el compás sería el origen, el centro de la circunferencia, pero la circunferencia, vuelvo a repetir, que es un caso particular de elipse, no tiene focos. En todo caso, también lo podemos ver así. Una circunferencia es una elipse donde el semieje A es igual al semieje B. Si el semieje A es igual al semieje B, formo un círculo. Por ejemplo, veamos de nuevo. Vamos a apretar acá, botón clic izquierdo, en los 3 puntitos de acá arriba. Y ahí hacemos una segunda versión. Vamos a hacer, supongamos que hacemos x elevado al cuadrado. Vamos acá abajo a la izquierda, hacemos al cuadrado. Dividido, botón de mayúscula, apretamos el 7, que es el slash, ahí aparece el, ponemos 4. Y después hacemos más. Y al cuadrado, hacemos sí, apretamos el cuadrado. Apretamos mayúscula y el slash, que sí, que sería el número 7. Dividido 4 también. Y esto lo igualamos todo a 1. ¿Qué nos queda? Bueno, vamos a ver qué nos queda. Bueno, la figura roja. Esta figura roja que nos quedó no es una elipse propiamente dicha, es un círculo. Es decir, es una circunferencia. Es un caso particular de elipse, claro. Pero lo que estamos viendo acá, que cuando yo lo dije recién, que cuando los semiejes tanto A y B son iguales, en todo caso, al ser iguales, esa elipse me queda una circunferencia. En este caso, el semieje A sería A igual a 2, porque este 4 se interpreta como 2 al cuadrado. Y este B se interpreta como 2 al cuadrado, o sea que B vale 2. O sea, A y B valen 2. Como A y B valen 2, valen lo mismo, o sea que cuando el semieje A es igual al semieje B, vemos, como en este caso particular, que queda una circunferencia. ¿Se entiende? Sí, Entonces, cuando el semieje A es igual al semieje B, queda una circunferencia. Así se distingue una circunferencia de una elipse en general. En general, digamos, una elipse A y B no tienen por qué ser iguales, pero cuando los semiejes A y B son iguales, queda un círculo, queda una circunferencia. Eso es importante acá. Y eso lo vamos a volver a repasar la clase que viene, pero ya gráficamente se entiende que cuando el semieje A es igual al semieje B, entonces va a quedar la ecuación, va a quedar la gráfica de una circunferencia, y esa circunferencia es un caso particular de elipse donde el semieje A es igual al semieje B. O sea, que las circunferencias son casos particulares, excepcionales de elipses, donde el semieje A es igual al semieje B. Eso es una propiedad geométrica. Lo cual define ese subconjunto de circunferencias que está incluido en ese infinito conjunto llamado elipses. Por eso se dice que el círculo es un caso particular de elipse cuando el semieje A es igual al semieje B. Bueno, listo, ya está. Ahora borro todos estos dibujos y nos vamos directamente a dejar de compartir pantalla. Y listo. Nos vemos en regiones en el plano 13. De 12.
Los espero en regiones del plano 13 y ahí vamos a repasar un poco esto. Y una vez que repasemos, vamos a hacer también regiones que van a quedar marcadas en el plano, como lo hicimos antes, y que van a tener que ver con estas cónicas, que sea el círculo y la elipse. Y también vamos a mostrar las otras cónicas que son la hipérbola y la parábola, que ya la parábola en cierta forma la conocemos de análisis 1. Así que los espero en regiones en el plano 13, repasen todos y bueno, nos vemos la próxima. Feliz repaso y la próxima seguimos viendo el tema de cónicas. Chau, chau.